Cuando hablamos de generaciones, que en el hebreo es dor, se entiende que es del nacimiento de una persona a su muerte o del nacimiento de una persona a la concepción, es decir, el nacimiento de un hijo. Eso se considera como pensamiento, generación. Y en cada generación Dios se ha hecho presente. En cada generación Dios ha pactado con padres o quizás anteriormente con abuelos. Dios ha pactado con generaciones siguientes. En el caso mío, por ejemplo, Dios pactó con mi madre pactó con Dios. Y entramos bajo una generación de pacto, generación pactadas en el altar de Dios. Y a su tiempo, la obra de Dios, de su palabra y la obra del Espíritu Santo se hizo manifiesta en la vida de los hijos de aquella mujer que un día pactó. Y en cada generación Dios se hace presente de una u otra manera. En esta hermosa noche yo quiero hablar pues así, de generaciones y de cómo Dios se ha revelado a diferentes generaciones, cómo Dios ha manifestado su poder, su misericordia y cómo hay generaciones que vinieron a Dios prestamente, apresuradamente y cómo otras generaciones, aún conociéndole, se rebelaron y se negaron a Él. Amén. Yo quiero en esta noche hablar sobre las generaciones y del pacto generacional de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Pues lo que nosotros hagamos hoy como padres es lo que va a pasar mañana con nuestros hijos. Y uno de los ejemplos que voy a tomar está en el libro de Números. Si usted me sigue para tener como fundamento escritural la palabra de Dios, nos vamos a encontrar en el libro de Números, en el capítulo 27, del versos 1 en adelante, diciendo de esta manera: vinieron las hijas de Zelofeat, hijo de Ener, hijo de Galat, y dice el versículo 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre dentro de sus familias? Por no haber tenido hijo, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Le dijeron a Moisés estas mujeres. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofeat, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermano, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje. Y de este será, para los hijos de Israel, esto será como estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Amén. Gloria a Dios. Lo que bien hemos leído en esta noche nos habla de un hombre que como padre dejó herencia. Y como hijas, mujeres, se levantan a pedirle la herencia.
Dios se había prometido a Moisés de que le daría a esa gran nación de Israel herencia en Canaán. Si bien generaciones salen de Egipto, generaciones entran al desierto y generaciones mueren en el desierto y generaciones llegan a esa tierra. En el caso de Zelofead, él murió de muerte natural en el desierto y sus hijas vinieron delante de Moisés a pedir herencia. Si bien Israel tenía leyes, ordenanzas, las cuales se tenían que respetar, y en este caso no había ley para que heredaran hijas mujeres, sino que los que heredaban como prioridad eran los hombres. Y se trasladaba la herencia, si no habían hijos, a los hijos de la misma familia más cercana, y de esa manera podían heredar la propiedad de aquel que ya había muerto, el difunto. Pero en este caso, las hijas estaban vivas, ellas vinieron a reclamar un derecho como una herencia generacional delante de Moisés. Maala era una, Noa, Anglas, Milca y Tirsa, las 5 hijas de este varón Zelofead, que su nombre significa sombra de temor, y venía de los descendientes de Manasés. Este varón, que significa también el nombre casa de olvido, así que venía un referente bien fuerte en cuanto a los nombres de estas personas. Bien, allí están delante de Moisés reclamando la herencia, reclamando el trabajo de su padre y la promesa que había para todos aquellos que iban a tener en Canaán leche, miel, y que iban a disfrutar todos de las bendiciones. Y se encuentran estas chicas que su padre muere, por lo tanto, conforme no había una ley, ellas iban a estar fuera de esa herencia, fuera de esa bendición. Y ellas sintieron que debían reclamar su derecho de heredar de la propiedad o propiedades de su padre, aun cuando él ya faltaba. Y así vinieron delante de Moisés. Moisés lleva este asunto delante de Dios. Y Dios habla. Dios responde a la necesidad de aquellas jóvenes de tomar su herencia. Dios es el que responde diciendo, bien dicen las hijas, es decir, a Dios le pareció bien. En primer lugar, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. Inmediatamente vino una respuesta de parte de Dios. Inmediatamente se levanta también una ley a favor de estas jóvenes como una ordenanza de derecho. Bien, ¿qué enseñanza nos da esta palabra? En primer lugar, que cuando hay un padre y que cuando somos padres, tenemos que dejar herencia a nuestros hijos. Como padre, la demanda que Dios nos hace, Dios nos da hijos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Dios nos da hijos para que guardemos, cuidemos de ellos, y nos confía generaciones. Qué tremendo esto, ¿no? De que también en la parte biológica hay una gran responsabilidad en nosotros, pero cuánto más espiritual. Porque Zelofead representa no solamente al padre biológico que muere y que dejó herencia, no es que no la dejó, él dejó herencia, pero no había ley para que sus hijas pudieran poseerla. Como padres espirituales, como ministros de Dios, como ministerios padres, tenemos que dejar herencia a nuestros hijos.
Y si bien la herencia espiritual no demanda que sea algo solamente material, sino que, como bien dije, espiritual, una herencia espiritual sobre ellos. Las hijas de este hombre representan el estado de orfandad que ha vivido la iglesia por muchos años, pero se le revela el reclamar derechos y el reclamar su derecho. Por eso es que hoy tenemos una voz profética que se levanta y la iglesia ha tomado su identidad, porque estas chicas habían perdido su padre natural, biológico, pero no su padre espiritual, no su pastor, no su líder. ¿A dónde fueron a pedir ellas? A Moisés. ¿Qué representa a Moisés para Israel? El profeta, el líder, el libertador, el padre, el que tenía que solucionar, dar, brindar, porque un padre deja herencia. Un padre tiene respuesta para sus hijos. Un padre puede cubrir necesidad, sea como sea, para sus hijos. Aún las Escrituras ha tomado esta parte que aún la podemos llevar naturalmente y es tan delicada que dice que aquel que no provee para los suyos es semejante a un impío. Por eso Dios dice, dicen bien las hijas de Zelofead, hacen bien reclamando su herencia. Es decir, había un derecho. Las generaciones, cada una se levantarán, reaccionarán de una u otra manera. Habrán generaciones que no tomarán en cuenta la paternidad, no valorarán a sus padres naturales, biológicos, pero hay otras generaciones que sí. Hay generaciones que amarán, porque así como los padres tenemos una demanda de parte de Dios en cuanto a los valores, principios, cuidado para nuestros hijos biológicos, espirituales, así también Dios manda y demanda a los hijos ese nivel de honra hacia los padres. No es solamente tener hijos y nada más, sino que debemos ser responsables de cada uno de ellos, para formarlos, para encaminarlos en la vida y para que lleguen a ser como estas jóvenes, estas señoritas, que por su condición de mujer estaban fuera de que pudieran heredar, ya que la cultura judía decía que la mujer no tenía derechos. La mujer no heredaba, heredaba solamente los hombres. Pero sin embargo, ellas se levantaron en fe, se levantaron en convicción, se levantaron creyendo de que estaban en su derecho de reclamar por lo que su padre había trabajado, había padecido. Estas jóvenes representan también esos hijos que no quieren vivir en un estado de orfandad, porque quien vive en estado de orfandad pierde todo derecho a todo, porque solamente un padre puede cubrirte, el padre biológico, el padre espiritual, que es a quien tú tienes por delante como autoridad y representa un profeta, un apóstol, un pastor. Ellas necesitaban una respuesta, porque cuando tú tienes padre tienes dónde ir, tienes dónde refugiarte. Quien no tiene padre vagará de un lugar a otro, no tendrá derecho a nada, porque se ha vestido de un estado de orfandad. Pero quien tiene padre tiene derecho a reclamar. Y estas jóvenes se levantaron a reclamar un derecho por herencia, así como Caleb le reclama y le pide a Josué en su tiempo que le dé el monte. Así se pararon estas mujeres delante de Moisés, que él hiciera justicia por ellas. Derecho a reclamar lo que es tuyo. Eso trae dignidad a la persona de saber quién es. Tenían padre, no estaba, pero estaba la herencia. Todo padre deja semilla de herencia a los hijos. Todo padre deja a sus hijos. ¿Para qué? Para que estén cubiertos en la vida.
Tú y yo viviremos un tiempo y vamos a morir porque es la ley de la vida y así tiene que ser. Pero lo importante es la semilla de herencia que dejamos en nuestra casa. ¿Cuál es el modelo de padre, de madre que tienen nuestros hijos? ¿A quiénes van a escuchar? ¿A quiénes van a oír? ¿O qué le hemos dado en su formación, educación, crecimiento? ¿Cómo le hemos acompañado en la vida para que ellos tengan la dignidad de reclamar herencia? Sin esta dignidad de saber quién es o que tiene padre, nada podrá reclamar porque se sentirá el huérfano, la persona sin padres, se siente vulnerable, sin derecho a nada. Vive y si es un niño, un adolescente, de lo que le dan, le proveen en el momento y tiene una vida sufrida. Pero eso no es para los hijos que tienen padres. Y me estoy llevando esta predicación no solamente a apuntar a los padres naturales, sino que también para dar una enseñanza o compartir la palabra también en el sentido espiritual. La gente que se acostumbra de ir en iglesia, porque en un ministerio y se va al otro, y porque en ese ministerio lo corrigieron, lo exhortaron. Le dijeron, esto no es así, esto es así y así. Y vos tenés que buscar a Dios, la vida de Cristo se tiene que revelar a tu vida. Y si esa persona no le ha nacido ser hijo y no reconoce padre, esa persona estará un tiempo en un lugar, estará tiempo en el otro y tiempo en el otro. Y va a vagar para allá y para acá. ¿Por qué? Porque se vistió bajo un manto de orfandad. Considera que nadie está a su nivel para poderlo educar, formar o sembrar la semilla de la paternidad. Hoy encontramos mucha gente vagando de un lugar a otro simplemente por el hecho que no quieren reconocer la autoridad del gobierno de padres. Simplemente porque le dijeron, esto no es así. Vos tenés que ser libre de iniquidad. Vos tenés que ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, simplemente porque se le dijo lo que se le tenía que decir. En el sentido espiritual me refiero. Este hombre que muere, que vivió durante todo ese tiempo en obediencia a Dios y bajo el pacto de Dios, murió. Es decir, fue una generación que vivió para llevar a cabo algo y lo llevó a cabo. Y bueno, se murió, pero se murió como un buen padre, se murió como un buen hombre, se murió como un buen hebreo. Por lo tanto, había una posesión de herencia que estaba vacía. Y seguramente que alguien de su familia lo iba a reclamar, pero aparecieron las hijas. Y las hijas reclamaron delante de Moisés. Esa herencia es nuestra. Y dice que el reclamo de estas chicas fue tan fuerte para Moisés y que llevara este asunto delante de Dios, que Dios dijo, me parece bien. ¡Wow! Cuando tenemos la aprobación de Dios, cuando lo que estamos reclamando delante de Dios ya no más está teniendo una apertura de bendición. Y de hecho que se levantó una ley de derecho. Ellas cambiaron algo allí, no solamente para ellas, sino para todas las mujeres. Es decir, no solamente para esa generación, sino que cambiaron para todas las generaciones siguientes. ¿De qué? Si no habían varones y solamente habían mujeres en esa familia, las mujeres iban a tomar la herencia de la ausencia o de la muerte de su padre. Se levantó una ley, aleluya, gloria a Dios. Cuando llevamos esta palabra al plano espiritual y hablamos de esto, declaramos que herencia tenemos en Dios, que los padres dejan herencia. En la sabiduría de los labios de un padre, de una madre, está la riqueza más grande. Cuando hace muchos años mi madre muere,
Y no fue mucho lo que dejó, obvio. Era solamente la casa en la cual todos nacimos allí, crecimos. Y bueno, llegó el momento de decir, esto hay que repartirlo. No sabemos lo que vamos a hacer, si le vamos a dejar esta casa a los sobrinos que son jóvenes, se están casando, o se va a vender. Yo dije, yo no quiero nada, porque todo lo que mi madre me dio, me lo dio en vida. Yo no quiero nada, porque ella ya me dio la herencia. Y me miraban diciendo, a ver, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que te dio? Quizás te dio la mitad del terreno, te dio toda la casa y nosotros no sabemos nada. No. No es posesión material. Mi madre me dio la revelación de Cristo. Yo dije en ese entonces, mi madre me dio la palabra de Dios. Y esa fue la herencia más grande que ella me dejó. Cuando logramos marcar a uno de esos 7 hijos, el pacto generacional que Dios hizo con mi madre se comenzó a levantar en otra generación. Este hombre muere, pero deja palabra, deja derechos. La tenía a sus hijas en la palabra, en el temor de Dios. Él vivió lo que tenía que vivir y se murió, pero sus hijas, donde él sembró, trabajó, y lo que él hizo como un buen hombre de Dios, ganándose en Dios, en ese temor de Dios, en estar junto a Moisés, en trabajar, en seguirlo, en temor a Dios primeramente, y en servicio a Dios y a Moisés, hizo que este hombre se reservara una herencia que él no la iba a disfrutar, pero la disfrutarían sus hijos. Aleluya. Nosotros declaramos en esta noche que no habrán hijos huérfanos, sino que se levanta una nueva generación a tomar herencia, a tomar lo que como padres ya pagamos el precio, como padres ya pagamos una vida de servicio, una vida de servir a Dios, de ser pactados en el pacto eterno generacional, para que tú como hijo de la casa puedas recibir esa herencia aún mayor de parte de Dios. Aleluya. El solo hecho de ser mujer podría haber pasado, en el caso de estas 5 chicas, de que no pidieran herencia. Pero sin embargo, ellas se vistieron de un derecho y llegaron donde Moisés y reclamaron su derecho. Yo quiero llevar esta palabra hoy y declarar que muchas veces, como iglesia de Dios, como familia, como hombre, como mujer, alguien se levantó, o el mismo infierno, a decir que tú no eras digno de nada, que tú no tenías derecho a nada, que tú no eras hijo de nadie, que no podías reclamar nada. Pero yo profetizo en esta noche que una nueva generación, bajo el pacto de la sangre de la cruz, se levanta a poseer ¿qué? La herencia de la bendición de Dios. Se levanta a reclamar el derecho de tu bendición. Aquellos que tus padres espirituales, tus padres biológicos pagaron, no es necesario que tú lo pases, porque ellos ya lo pasaron, ellos ya pagaron, y el pacto se hizo de generación en generación. Y esto es así: si un padre soltó, si un padre bendijo, los hijos serán más bendecidos, porque es así en el mundo espiritual. Como iglesia, muchas veces el infierno se levanta a decir que no somos dignos, que la bendición siempre será para otros y que nunca llegará a nosotros.
Pero nos tenemos que levantar porque estas chicas no sabían si a Dios le iba a parecer bien, si a Moisés le iba a parecer bien, porque de hecho ese día se tuvo que levantar, habilitar una nueva ley que daría derecho a que se heredara hijas mujeres. Ellas quizás con temor aún las podían matar, pero sin embargo se llenaron de valor, de dignidad y vinieron y reclamaron herencia. Aleluya. Nosotros como iglesia a través de Cristo hemos sido herederos y coherederos con Cristo para vida eterna. Ese derecho ya lo tenemos por la dignidad que hay en Cristo, por haber sido cubiertos por la sangre y por el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dándonos salvación y vida eterna. Aleluya. Dice la chica o las chicas que vienen a reclamar, dice, mi padre, le dice a Moisés, él no estuvo en la compañía de los de Coré. Es decir, ella viene y dice, mi padre era temeroso de Dios. Nuestro padre era temeroso de Dios. Él no estuvo con aquellos que se levantaron en la rebelión. Él guardó su corazón, Él guardó su vida. Él siempre estuvo a tu lado. Él siempre te sirvió a ti como sirvió a Dios. Es decir, está hablando de otra generación diferente, diferente a Zelofead, que es la generación de Coré. La generación donde dice el libro de Números, capítulo 16, versos 31 al 35, 16 al 26. La generación de Coré, la generación de Datán, la generación de Abinarán, que eran generaciones que se rebelaron contra Dios. Pero alguien dirá, pero no fue contra Moisés. Sí, fue contra Moisés. Se levantaron contra el profeta, se levantaron contra el pastor. Esa generación de Coré fue la generación que no querían aceptar el gobierno establecido por Dios en cuanto al sacerdocio. Ellos tomaron en menos a Moisés, tomaron en menos a Aarón, tomaron en menos la orden que Dios había dado a Moisés y cómo Moisés estaba ejecutando esas órdenes conforme al diseño que había recibido de Dios y cómo conforme Dios le ordenaba a Moisés, él colocó conforme Dios a Aarón y a los levitas en el servicio del sacerdocio. Pero se levanta un Coré, un Datán, se levantan a confrontar esa orden, esa decisión. ¿Quién eres tú, Moisés? ¿Quién es Aarón para que esto sea así y así como ustedes dicen? ¿Acaso nosotros no somos todos santos? ¿Acaso toda la congregación no es santa? ¿Acaso nosotros no podemos ejercer nosotros el sacerdocio? ¿Cuál es el asunto acá? Como diciendo, vos sos el preferido, ¿quién te puso a vos? ¿Cómo te vamos a obedecer a vos? Bueno, la generación que se refieren estas jóvenes es la generación de Coré, la generación que se levanta en contra de Moisés y de su autoridad y de la autoridad que de parte de Dios ejercía Moisés en cuanto a ordenar el sacerdocio como Dios le había manifestado. Y se revelan de tal manera que dice las Escrituras que se colocaron conforme sus familias fuera de la tienda. Y cuando Moisés lo ve fuera de la tienda, le dice a los judíos, a los israelitas, nadie esté cerca de estas familias, de estos hombres. Córranse de al lado de ellos. Inmediatamente se abrió la tierra y la tierra los tragó.
Y dicen las Escrituras que fuego de Jehová salía de la misma tierra para consumir a los que al séquito, como 250 hombres que estaban rebelándose, o se habían rebelado, perdón, y estaban a favor de Coré y de la decisión que había tomado de que las cosas se hicieran conforme ellos querían. Esa generación no vio Canaán. Esa generación es la generación perversa, la generación de iniquidad, la generación que no acepta el gobierno establecido por Dios. Generaciones que se rebelan contra los pastores, generaciones que se rebelan en contra de lo apostólico, de lo profético. ¿Qué temor tenemos nosotros que hablar de profetas de naciones? Como así en forma tan liviana la gente habla. Y hoy que tenemos tantas redes sociales, y hoy tenemos televisión, fe y no sé cuántas cosas donde la gente pone lo que quiere. ¡Ay! ¡Ay! Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y es verdad, hay personas que hablan y nada pasa. Misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos que tener como temor no hablar de los siervos de Dios. ¿Será así? ¿No será así? ¿Tendrá iniquidad o no tendrá iniquidad? El asunto de iniquidad es un asunto personal que cada persona, individuo, tendrá que ordenarse delante de Dios. Coré pensó que él podía ser como él quería y que podía levantarse. Es la generación que se levanta rebelde en la rebelión y hacer como él quería. Pero no, Dios defendió a Moisés, Dios defendió a Aarón, Dios defendió a los levitas y Dios estableció a ellos como sacerdotes en cuanto a Aarón y a Leví, y a Moisés como el líder que los llevaba a Canaán. Gloria a Dios. Decíamos, hay generaciones y generaciones. Generaciones que abrirán su corazón y servirán a Dios, pero habrán generaciones que se rebelarán. Pero aún así, Dios visitará a los padres, a los hijos y a los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios visita las generaciones. Dios quiere revelarse a las generaciones y Dios quiere cambiar las generaciones. Si una generación se torció, Dios está esperando que se vuelva al camino. Y si una generación nunca vino al camino, Dios está esperando en la próxima generación, que esa generación buscará su rostro. En el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en el versos 1, nos habla de Besaleel, quien tenía algo tan especial. Dice que tenía el Espíritu de Dios. Y era una generación, dice Éxodo 31, y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Urí, hijo de Hur, y de la tribu de Judá. Le he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, en gastarlas, creo que dice así, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Es decir, tenía los diseños del cielo.
Moisés necesitaba a alguien con sabiduría, con entendimiento. Y Dios le habló a Moisés y le dijo, yo ya lo tengo. Yo ya lo preparé. ¿Quién va a ser quien te va a trabajar en todo el arte del oro, de la madera, de esto, de aquello? Hay uno. Esta generación representa esa generación empresarial. Los Besael, esa generación empresarial, esa generación que tiene diseños de Dios, esa generación que está preparada, esa generación que está resguardada para un tiempo, para un momento. Quizás hubo una generación que no estuvo predispuesta, que no tuvo la inteligencia, no fue intelectiva, no fue culta, no aprendió nada. Porque en Israel cada familia tenía un arte, un trabajo, y se mostraban y representaban cada uno de ellos lo que hacían en su arte, en su trabajo. Pero aquí había uno que sobrepasaba porque tenía ¿qué? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habitaba en él. Y el Espíritu de Dios le dio inteligencia. Esa inteligencia, ¿para qué? Para trabajar en toda especie de arte. Tenía inteligencia, ciencia en todo arte. Lo que pidiesen que hiciera, él lo hacía. Le decían, mira pibe, necesitamos esto y esto. Él lo sabía hacer. ¿Y era qué? Lo que Moisés necesitaba y requería en el momento. Yo declaro que así será. Yo declaro que una nueva generación, ¿de qué? De Besael se levantan en tu casa, se levantan en tu ministerio, se levantan en tu familia y serán personas que tengan el Espíritu de Dios, que tengan sabiduría y que trabajen en toda ciencia de arte. ¡Aleluya! Están aquí, aleluya, los profesionales, están aquí los empresarios. Es una nueva generación que se levanta, es una nueva generación. Están en tus hijos, están en tus nietos, están en esta casa, aleluya, están en el reino, aleluya. Esa generación poderosa, esa generación que escucha los diseños de Dios, que hacen diseños que vienen del cielo. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, también nos habla de los hijos de Isacar. Entendidos en los tiempos, que sabían lo que sus hermanos tenían que hacer. Eran expertos, estrategas en la guerra, en formas de hacer guerra. Cuando David está levantando el ejército, cuando David se está preparando, llama a todas las tribus y llama a los hijos de Isacar. La profecía de los hijos de Isacar de parte de su padre no fue muy alentadora, sino que le dice, se me fue. Como asno, le dice, estarás en el monte como asno. Y usted dice, asno es un burro, no es una linda profecía. Pero perdone que en este momento no recuerdo específicamente el texto, pero de alguna manera quiere decir así, que te levantarás fuerte y de tanta fuerza que tendrás, te vas a distraer y te vas a sentar a mirar. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, de recibir tanto de Dios luego para no hacer nada. Y esa profecía se revierte, cambia. ¿Cuándo? Cuando lo llama David. Cuando lo llama David, ellos ya están. Son una generación que cambió. Son una generación que venía mal, pero luego cambió. Es una generación estratega, es una generación que sabe hacer guerra y cómo hacerla. Es una generación diferente a la generación que levantó Moisés en su tiempo para los diseños específicos de la necesidad del momento. Aleluya. Declaramos en esta hora también que se levantarán esos hijos de Isacar, esos hijos que son una nueva generación, que van a cambiar lo que otras generaciones en su casa mala
hizo. Aleluya. Esta generación cambiará para bien. Esta generación será poderosa. Esta generación serán guerreros, serán intercesores, serán hombres y mujeres poderosos. ¿Para qué? Para ponernos al pie de la batalla. Aleluya. Alabado sea el Señor. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Para terminar, el libro de los Hechos, capítulo 12, nos habla también de una generación. Y nos habla específicamente de una chica llamada Rode, que en el tiempo en que Pedro está siendo encarcelado, en casa de María y de Juan Marcos, están orando y clamando los hermanos. La iglesia primitiva era una iglesia poderosa. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. La iglesia primitiva no huía, no se escondía en los tiempos difíciles. La iglesia primitiva no se quejaba diciendo: ¿qué pasará ahora si Pedro está encarcelado? ¿Qué va a pasar con nosotros? No, era una iglesia poderosa. Pero aún así, una generación lo iba a superar. ¿Por qué? Porque en la casa de María y de Marcos dice que esta chica, Rode, es una chica de servicio, es una chica que estaba sirviendo en esa casa. Seguramente estaría ayudando en los quehaceres, sería la persona que abría la puerta. De hecho, que dice que los hermanos estaban orando cuando ella siente a la puerta que está tocando y que siente la voz que es el apóstol, el pastor Pedro, cuando él tenía que estar encarcelado. Pero como sabemos, en ese relato del capítulo 12 del versículo de los Hechos, una aparición de ángeles lo comienza a liberar y lo pone en la puerta de la ciudad y lo libera. Había una iglesia que estaba orando. La chica escucha la voz de Pedro y corre a avisar a los hermanos que Pedro, el apóstol, está a las puertas. Pero ellos no le creen. La chica insiste que es Pedro, a tal punto que le dicen: estás loca. ¿Cuántas veces lo trataron de loco a usted? Bueno, somos dos. ¿Vio? Cuando vos ves algo y los demás no lo ven, cuando vos lo sentís y el otro no lo siente, bueno, no, cuando no se entiende, no se comprende las cosas espirituales, ¿qué pasa? Estos están locos. Pero bien dijo el apóstol Pablo: cuando esa locura es de Cristo, bendita sea esta locura. ¡Aleluya! Pero aquella chica dijo: no, Él está a las puertas. Entonces corrieron y abrieron la puerta y se encontraron con la respuesta de sus oraciones. Allí estaba Pedro, allí a las puertas de la casa, libre, ya preparado y dispuesto para seguir con la predicación de la palabra. Bien, Rode representa esa generación que ve lo que otra generación no vio. María, Marcos y los hermanos no lo vieron, pero Rode sí. No lo creyeron, pero Rode sí. Ella creyó. No lo vio específicamente, pero lo escuchó. Y al escuchar, inmediatamente reconoció la voz. Aleluya. Se levanta una nueva generación que comienza a reconocer la voz profética. La voz audible de Dios, como el día en que el Señor nuestro Dios creador llamó a Samuel, siendo un joven adolescente, allí en la casa del sacerdote Elí. ¡Aleluya! Una generación que escucha, una generación que oye, una generación que tiene hambre de su presencia, una generación que tiene hambre de hablar con su Padre, una generación que tiene hambre de interceder, una generación que tiene hambre de ser llena del Espíritu Santo. Una generación de Rodes, una generación poderosa se comienza a levantar. Una generación vivió cautiva más de 400 años, pero otra generación vivió libre. Hoy se celebra la fiesta de liberación de Pesaj, la fiesta de los judíos, recordando la liberación de Dios. Si bien
Una generación muere clamando por misericordia, pero otra generación entró al desierto y otra generación entró a Canaán. Aleluya. Y otra generación posee como nosotros la revelación de la liberación del Mesías. Por eso que en esta hermosa noche damos gracias porque se nos reveló. Damos gracias por la liberación. También nosotros como los judíos de hoy festejamos este día de Pesaj, día de salto conforme a los hebreos, día de Pascua, día de la liberación, recordando por generaciones y generaciones y ofrendas memoriales delante de Dios y recordatorios memoriales el día que Jehová sacó a Israel de Egipto. Y hoy recordamos como generación libre el día que fuimos llamados de Egipto para ser generaciones libres, para ser generaciones bendecidas, para ser generaciones en la cual podamos revelar al Mesías como el Señor y Salvador del mundo. ¡Aleluya! Nos gozamos como generación libre, nos gozamos como generación que la sangre de Jesucristo se soltó para nosotros una vez y para siempre. Libres. Pesaj, día de liberación, día de fiesta para generaciones libres que viven bajo el manto del pacto de la gracia y de la misericordia. De esta manera nos estamos despidiendo de todos los televidentes de Canal 6 y damos gracias al Señor. Y quizás hay personas que están en angustia. Quizás hay personas que puedan llegar a decir, esa mujer habla de esta manera y no sabe lo que estoy pasando. Se entiende que sin Cristo hay enyugamientos de todo tipo. Se entiende que sin Cristo hay generaciones que no permanecen, que no se recuerdan. Las escrituras nos hablan de Penina, una madre que tuvo hijos que no se conocen en las escrituras, pero sin embargo nos habla de Ana, que el primero que tuvo fue el profeta Samuel, reformador social y espiritual del pueblo de Israel. Quizás tu vida hoy está vacía. Quizás es una generación que vienen de generaciones padeciendo enfermedades, maldiciones que se heredan como enfermedades terminales hereditarias. Así también se heredan maldiciones, el golpe del divorcio, el golpe de los hijos en la droga, el golpe de una familia que se desintegra. Pero tú puedes cambiar tu generación haciendo un pacto delante de Dios, pidiéndole a la persona de Jesús que venga a tu corazón, pidiéndole a Jesús con todo tu corazón que Él cambie tu vida. Si en este día tú abres tu corazón y le dices a Jesús, Jesús, quiero que entres a mi corazón y que te reveles como el Cristo resucitado, Él lo hará. Porque ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él lo hizo una vez y para siempre por toda la humanidad. Él murió por ti, por amor. Él murió por mí, por amor. Yo soy una generación. Mis hijos son otra generación de liberación. En mi madre se rompió el enyugamiento del infierno, la atadura de las enfermedades y maldiciones. Y quién sabe lo que el infierno tenía predestinado, preparado para esta generación. Pero vino Cristo, vino la liberación, vino el Cristo resucitado y en un momento trajo paz, en un momento cambió la historia, en un momento es lo que Él quiere hacer contigo en este día. Si tú abres tu corazón, si tú te entregas a Él, la vida de Cristo vendrá a ti. Habrá paz, habrá sanidad y Él te llenará ¿de qué? De su Espíritu Santo. Te bendigo con toda bendición de los cielos. Amén y amén. Con fuertes palmas al Señor, nos estamos despidiendo de todos los televidentes de Canal 6. Aleluya.